Capítulo 2. Doña Pachita de la Ciudad de México. Cuando movemos un brazo o emitimos una palabra, no necesitamos ser conscientes de los patrones neuronales que necesitamos activar para realizar el movimiento o la verbalización. Simplemente deseamos la acción y ésta aparece. Entre el deseo y su satisfacción existen niveles automatizados de codificación. En otras palabras, una serie de circuitos preordenados se ponen a funcionar, y de su actividad automática depende la correcta y precisa emisión. Generalmente, nuestro cuerpo físico es el único instrumento que nuestra psique es capaz de controlar. En una interacción mente-materia relativamente directa y con un mínimo de latencia. Algunos de nuestros chamanes, sin embargo, han aprendido a expander la interacción antes mencionada hacia objetivos externos de su cuerpo físico. Aunque la evidencia acerca de lo anterior no deja lugar a dudas sobre su veracidad, el mecanismo implicado es todavía un misterio. Personalmente, tuve la oportunidad de observar directamente el trabajo de una de las más grandes chamanas de nuestro país, Doña Pachita de la Ciudad de México, y de comprobar no solamente su capacidad para afectar la materia con su mente, sino la de utilizar esta capacidad para realizar milagrosas operaciones quirúrgicas. Bárbara Guerrero era el nombre de nacimiento de Pachita. La conocí cuando estaba a punto de cumplir 80 años de edad, pero todavía mostraba una fuerza y poder envidiables. La encontré en una reunión a la que había sido invitado en la residencia Lázaro Cárdenas de Los Pinos. Una semana antes, Margarita López Portillo me había sido presentada, y después de una conversación acerca del estado de la conciencia de México, me invitó a esa reunión. El salón en el que nos encontrábamos era amplio, asoleado y lleno de jaulas enormes, con pájaros traídos de todas las regiones del país, que permanecían plácidos en el relativo silencio. De pronto, al unísono, todos los pájaros empezaron a trinar, y el volumen de sus sonidos sumados entre sí nos ensordeció, haciéndonos voltear en todas direcciones, tratando de encontrar la razón de tan estrepitoso acontecimiento. Junto a la puerta de entrada al salón, una figura rechoncha, bajita y de un andar simpático y risueño estaba penetrando. No cabía duda alguna que los cantos de los pájaros estaban relacionados con esa mujer, la que vestida humildemente y cubierta por un suéter viejo se nos acercaba sonriente. Era Pachita, y los pájaros de México le habían dado la bienvenida. Yo estaba pasmado por el acontecimiento y no podía apartar la vista de esa mujer, la que cada vez me parecía más bella y profunda. Pachita se sentó en una silla frente a Margarita, y sin preámbulo alguno, la interpeló. ¿Por qué hay tantos impuestos, Margarita? ¿No ves que el pueblo se está muriendo de hambre? Yo noté que la expresión de Margarita cambiaba, y que miraba como yo la manga roída del suéter de Pachita. Después supe que Pachita se había vestido, a propósito, con su ropa más vieja. La López Portillo le contestó en un susurro. Te juro que yo no tengo nada que ver con los impuestos, pero te prometo que se lo voy a decir a mi hermano. Después nos sirvieron un café. Un mayordomo de levita sostenía una charola. Se acercó a Pachita y se lo ofreció en una taza de porcelana. Ella la vio burlona y dijo en voz alta, como asegurándose de que todos pudiéramos oírla. A mí tráiganme café de olla. El mensaje era claro, y yo empecé a admirar a Pachita y a desear conocerla mejor. Como si ella hubiera oído mis pensamientos, se me acercó, y me invitó a ir a verla a su casa la siguiente semana. Ya he descrito en 2 libros lo que vi en la casa de Pachita el primer día que fui a verla, y lo que seguí observando durante los meses en los que tuve el privilegio de trabajar a su lado. Aquí solamente haré un breve resumen de mis experiencias. Genealogía. El origen del linaje de Pachita es totalmente desconocido. ¿Existe alguna indicación en el sentido de que el trabajo realizado por esta chamana nahuala era también ejecutado por algunos de los príncipes aztecas, entre los que se encuentra Cuauhtémoc, el último emperador azteca?
Las razones para suponer esto se verán más adelante. Existen evidencias acerca de trabajos similares a los que realizaba Pachita, grabadas en las piedras de Ica, descubiertas por el Dr. Cabrera en Perú. Estas evidencias, inscritas en las piedras de Ica, son altamente especulativas, pero sugerentes de que el origen de las habilidades que manifestaba Pachita se remonta a un pasado muy lejano de la humanidad. Pachita decía que su linaje pasaba de generación en generación, mediante un parentesco directo. De esta forma, Pachita afirmaba que después de su muerte, su trabajo sería realizado por uno de sus hijos del sexo masculino, el que a su vez lo heredaría a una hija, y así sucesivamente hasta cumplir 10 generaciones. Si es correcta la suposición de que el origen de las habilidades de este linaje es remoto, habría que cuestionar la concepción según la cual nos encontramos en la actualidad, en un estado de superación tecnológica con respecto al pasado. En otras palabras, el trabajo de Pachita, como veremos enseguida, era tan extraordinario, tecnológicamente hablando, y si su origen es remoto, habría que suponer que nuestros antepasados tenían conocimientos que nosotros desconocemos a pesar del aparente adelanto tecnológico en el que vivimos. Historia personal. Pachita nació en la ciudad de Parral, estado de Chihuahua, al norte de la República Mexicana. Un día de diciembre del año 1900, fue abandonada por sus padres por ser hija ilegítima y adoptada por un personaje extranjero, el cual se llamaba Charles, de origen africano y tez negroide. Según una descripción hecha por la misma Pachita, al autor del presente estudio, Charles se dedicó a enseñarle una serie de procedimientos de curación, manejo energético, visiones acerca de las estrellas y obtención de información oracular. Charles regresó a su país cuando Pachita tenía 15 años de edad, y a partir de ese momento, Bárbara Guerrero vivió sola y con sus propios medios. Cuenta Pachita que ella desconocía sus propias capacidades curativas, y que en una ocasión, al asistir a un circo que se presentaba cerca de donde vivía, en el norte del país, se encontró con un elefante bebé que estaba muy enfermo. Pachita se acercó a este animal y lo curó. A partir de ese momento comenzó su carrera como curandera. Sin embargo, en la época de 1915 era impropia para la manifestación abierta de estas capacidades curativas, y temiendo que la gente la considerara bruja y por lo tanto la persiguiera, Pachita ocultó sus habilidades. Luchó junto con Villa durante la Revolución. Fue soldadera, después se dedicó a diferentes actividades. Fue bailarina, trabajó vendiendo billetes de lotería, cantando en los camiones de la Ciudad de México, a la que llegó en una fecha desconocida para el autor. Ya en edad adulta se dedicó abiertamente a la curación. Se estableció en la Ciudad de México y empezó a recibir enfermos. Modalidades de trabajo de Pachita. Las modalidades de trabajo de esta chamana nahuala pueden ser divididas en 4 grandes categorías. En primer lugar, lo que podría denominarse trabajo de diagnóstico. En segundo lugar, el trabajo quirúrgico. En tercer lugar, está el manejo del espacio, la materia y la energía. Y por último, el trabajo iniciático o místico. Intentaré describir cada una de estas modalidades en las siguientes secciones. Diagnóstico. Pachita usaba diferentes procedimientos, cada uno de ellos con una maestría inigualable. Una de las formas de diagnóstico era la visualización de las palmas de las manos de los pacientes. A través de la decodificación de las formas de las líneas de las palmas, de su coloración y de aspectos que no fueron posibles dilucidar, Pachita diagnosticaba enfermedades específicas. Localizaba abscesos, tumores, úlceras o infecciones en órganos particulares. Otra de las modalidades era la de tocar con sus manos zonas del cuerpo enfermos, y a través de algún mecanismo sensorial desconocido, detectar en esas zonas y en las profundidades del cuerpo enfermedades, infecciones, tumores, etc. Algunas veces la vi utilizar huevos que frotaba contra la piel de los enfermos para obtener información acerca de los padecimientos que sufrían. Pachita tenía también la capacidad sutil de poder diagnosticar algunas enfermedades con solo ver al paciente. Estas habilidades la llevaban inclusive a poder detectar enfermos a distancia y a diagnosticar con exactitud sus alteraciones y procesos patológicos.
Modalidad quirúrgica. La principal actividad de Pachita era la de intervenir quirúrgicamente a sus pacientes. Las operaciones eran realizadas en un pequeño cuarto, iluminado tenuemente con varias veladoras y adornado con un altar de 7 peldaños, en los cuales se podía ver cuadros y estatuas de Cuauhtémoc, de la Virgen de Guadalupe y de otros santos. Las operaciones se llevaban a cabo en una de las esquinas del cuarto, en una pequeña cama de madera sobre la cual se colocaba un hule espuma cubierto con un plástico transparente. Los enfermos eran acostados en esa improvisada cama, y una vez descubierta la parte del cuerpo afectada por la enfermedad, un ayudante de Pachita mojaba un algodón con alcohol y frotaba el líquido sobre la piel. Después Pachita pedía su instrumento, que era un cuchillo de monte, de aproximadamente 15 centímetros de longitud. Tomándolo con su diestra, localizaba la zona de incisión y sin preámbulo lo introducía y abría. La incisión generalmente era grande, con una consecuente hemorragia natural. Generalmente los enfermos se quejaban y manifestaban dolor, aunque no comparable con el que podría esperarse sin la aplicación de anestésicos. En otras palabras, los enfermos no eran anestesiados. Tampoco se les aplicaba sustancias de aletargamiento que permitieran explicar la ausencia de dolor interno cuando Pachita hacía las incisiones con su cuchillo. Algún mecanismo misterioso, sin embargo, amortiguaba el dolor. Después de la incisión, el cuchillo era introducido al interior del cuerpo. Tras una maniobra rápida, era extraído un tumor, cortando un pedazo de órgano o simplemente colocando en su lugar algún tejido. Tuve la oportunidad de hacer un seguimiento de varios pacientes operados por Pachita de tumores. Recuerdo, por ejemplo, el caso de 2 mujeres norteamericanas, a quienes, en Nueva York, les habían diagnosticado tumores cerca de la matriz. Después de la operación en la que estuve presente, ambas enfermas se fueron a recuperar a mi casa. Esto me permitió constatar los resultados. En la zona de incisión se observaba una pequeña cicatriz, parecida a lo que podía ser un diminuto rasguño. 2 años después, en un viaje que hice a Nueva York, pude hablar con esas 2 pacientes de Pachita, y me confirmaron que sus tumores habían desaparecido después de la intervención, y que no habían tenido ninguna molestia ni secuela posterior. Pachita realizaba trasplantes de órganos. En los casos en los que llegaba un enfermo con alguna alteración grave en uno de sus órganos, por ejemplo un cáncer pulmonar, Pachita, con su cuchillo de monte, abría la piel, cortaba las costillas utilizando una sierra de plomero, tipo vernácula, extraía el pulmón afectado y luego efectuaba el trasplante. El órgano trasplantado era absorbido extrañamente desde adentro del cuerpo, y después de hacer un ruido característico, como si se inflara un globo, la incisión se cerraba y el paciente era colocado en recuperación. Después de las operaciones, los pacientes eran vendados en la zona tratada, y durante media hora reposaban en el mismo cuarto o quirófano, en el que se había realizado la intervención. De acuerdo con Pachita, este lapso de descanso servía para equilibrar los campos de energía del cuerpo, a fin de que el paciente se recuperase. Luego éste era ayudado a reintegrarse a su hogar, donde debía permanecer 72 horas en reposo absoluto. Los trasplantes eran múltiples. Yo vi decenas de casos de pulmón, por lo menos 4 de riñón y otras intervenciones que describo ampliamente en mi libro acerca de Pachita. En ocasiones los órganos para los trasplantes eran aportados por los mismos pacientes, quienes los conseguían en una morgue. Otras veces era Pachita quien mediante una materialización hacía aparecer el órgano a ser trasplantado. Estas operaciones de materialización pertenecen a la tercera modalidad de trabajo de Pachita, es decir, el manejo del espacio-tiempo, cuyo procedimiento describiré enseguida. Manejo del espacio-materia. En los casos de operaciones quirúrgicas que implicaban trasplantes en los que los pacientes no podían conseguir el órgano a reponer, Pachita realizaba movimientos extraños con sus brazos y manos en el aire.
después de los cuales generalmente aparecía un tejido, que era utilizado para el trasplante. Pachita realizaba materializaciones en forma cotidiana, y sin prestarles mayor atención. Era capaz de alterar diferentes niveles de organización del espacio, de tal forma que lograba que este espacio transparente sufriera un cambio en su estructura fundamental, dando lugar a un objeto. Yo tuve oportunidad de ver esto docenas de veces. Un día, inclusive, Pachita me entregó algo que había recién materializado. Era un pequeño marco metálico, cobrizo, en forma ovalada y con vidrio, que contenía un óleo diminuto de un artista desconocido, llamado Flow. Un manejo también extraordinario del espacio-materia era realizado durante las operaciones. Por ejemplo, la utilización del cuchillo de monte era casi simbólica. El cuchillo realmente no era utilizado como bisturí, sino que parecía bastar el contacto de su punta con la piel para que ésta se abriese. De igual manera, cuando las heridas se saturaban, no se utilizaba hilo ni aguja, sino un manejo similar del espacio-materia, que de alguna manera hacía que la apertura sufriera un proceso de inversión, y lo que antes se había abierto, ahora se cerraba por sí solo. Todas las situaciones de manejo quirúrgico, diagnóstico o alteración de la estructura del espacio estaban acompañadas de una mística particular, en la que Pachita continuamente hacía referencia a Dios, al Padre y a una serie de entidades que le eran familiares. Esto nos lleva a la cuarta modalidad de su trabajo. Modalidad iniciática o mística. Pachita afirmaba desconocer el mecanismo mediante el cual se realizaba su trabajo. Inclusive, afirmaba no tener conciencia de lo que hacía su cuerpo durante las intervenciones quirúrgicas o durante el manejo del espacio-materia. Decía que todas estas maniobras las realizaba su protector, el que se introducía en su cuerpo para manejar su materia y realizar las milagrosas intervenciones sin la conciencia normal de Pachita. Sobre esta conciencia, Pachita decía que la sentía como localizada en una especie de jardín, reposando mientras su cuerpo era manejado por su protector, quien realizaba las operaciones. El protector de Pachita era Cuauhtémoc, último emperador azteca. Aparecía en el momento en que se iniciaba el trabajo quirúrgico. Cuando Pachita se sentaba en una silla antes de iniciar las operaciones, ella cerraba los ojos, respiraba profundo y después de ejecutar una serie de movimientos extraños, de pronto aparecía una personalidad alterna que se presentaba con el nombre de Cuauhtémoc. Varias veces presencié este trance en el que Pachita transformaba su personalidad. Cuando Cuauhtémoc aparecía, la voz de Pachita cambiaba. Su cuerpo mostrábase más fuerte, su actitud pasaba de ser de una cualidad femenina a otra masculina. Su presencia se volvía regia, en el sentido más estricto de la palabra, y generalmente saludaba a quienes presenciábamos la metamorfosis, diciéndonos: «En el nombre del Padre, yo lo saludo». Cuauhtémoc contaba que en su época, durante su reinado, los emperadores aztecas como él, además de aprender a dirigir el imperio desde el punto de vista político, aprendían a manejar la energía en procesos quirúrgicos similares a los que he descrito. Cuauhtémoc consideraba que su misión en la tierra había sido interrumpida por la conquista española y que Pachita, por medio de su cuerpo, le ofrecía la oportunidad de concluir su obra. A este cuerpo de Pachita, Cuauhtémoc lo denominaba la envoltura de materia, y hablaba de él como si fuera un traje o herramienta que utilizaba en forma directa para realizar las maniobras quirúrgicas y las otras modalidades de trabajo que han sido descritas. La aparición de esta personalidad alterna era siempre acompañada de un mensaje iniciático o místico, en el que se mencionaba la existencia de poderes sobrenaturales que guiaban el desarrollo de los acontecimientos del mundo. Cuauhtémoc contaba que él y un grupo de colaboradores de su nivel realizaban trabajos de remodelación planetaria, de equilibrio energético planetario, de desviación de influencias negativas y de prevención de crisis en alguna o varias zonas del mundo.
Esta última consideración nos lleva hacia el cuestionamiento del concepto de realidad de Pachita y de su linaje. Concepto de realidad de Pachita. Como vimos antes, Pachita consideraba que además del mundo cotidiano, del que ella era partícipe, existían realidades alternativas, en las que convivían seres que tenían mayor poder y capacidad de modificación de eventos que los seres humanos. A estos seres Pachita los llamaba protectores, y manifestaba tener uno propio, afirmando que la mayor parte de los seres que compartían su trabajo también adquirían por tal hecho un protector o guía espiritual. Esta concepción de la realidad no puede ser reducida a un solo nivel, sino considerada más bien en varios niveles, ocupados y vividos por diferentes seres. Así, Cuauhtémoc, como habitante del mundo espiritual, y según esta concepción, vivía en compañía de otros seres de la misma categoría energética, con los que elaboraba y realizaba diferentes operaciones, entre las cuales estaban las quirúrgicas, utilizando como medio el cuerpo de Pachita. En otro nivel de realidad, estos seres espirituales eran a su vez comandados por seres de otra categoría más cercana a lo que Cuauhtémoc denominaba el Padre Supremo, o Dios. En muchas ocasiones durante las operaciones quirúrgicas, cuando el cuerpo de Pachita era ocupado por Cuauhtémoc, él se despedía de sus colaboradores para ir a consultar al Padre sobre las decisiones a tomar, o sobre qué maniobras hacer con sus enfermos. Cuauhtémoc decía, literalmente, que iba a preguntarle al Padre, y que regresaría después de recibir instrucciones. En el concepto de realidad de Pachita existían por lo menos 3 niveles: el nivel de los seres humanos cotidianos, el nivel de los protectores, como el mismo Cuauhtémoc, el nivel del Supremo Padre, que comandaba a los otros 2 niveles. Dentro de este concepto de realidad, Pachita también incorporaba la existencia de otro ser que llamaba muerte. Este aparecía y se manifestaba cuando alguno de los enfermos era diagnosticado como incurable. La aparición de la muerte como ser específico muchas veces estaba acompañada de ruidos o palabras que salían de la misma boca de Pachita. En ocasiones oía a Pachita mencionar el nombre del profeta Elías como guía de su linaje. En otras, oía hablar acerca de otros seres míticos que parecían tener contacto muy cercano con el linaje de Pachita. Paralelo al concepto de realidad descrito, Pachita defendía un proceso de desarrollo de la conciencia que a continuación describo. Desarrollo de la conciencia. Pachita consideraba que en el mundo existían por lo menos 2 fuerzas o poderes fundamentales que en ocasiones se enfrentaban en batallas mortales y terribles: la luz y la obscuridad. La luz era para Pachita sinónimo de amor, de oración, de curación, de buenas intenciones y de trabajo sano. La obscuridad, en cambio, era muerte, degeneración, engaño, trabajos sucios, trabajos diabólicos y brujerías. Pachita hablaba de la existencia de enfermedades provocadas por daños. Los daños eran brujerías causadas por hechiceros que eran pagados para realizar trabajos de maldad en otros seres humanos. Los daños eran reconocidos por Pachita por un olor característico o una actitud también característica. Cuando un daño era detectado, Pachita anunciaba que el siguiente paciente era un paciente de daño, y que por lo tanto debían tomarse precauciones adecuadas para trabajar e intervenir quirúrgicamente en este tipo de pacientes. Generalmente, cuando se anunciaba un daño, se hacían cadenas de protección en las que los colaboradores se tomaban de las manos y formaban un círculo alrededor del campo operatorio. En otras ocasiones, algunos colaboradores lanzaban al aire un líquido balsámico que, según ellos, mantenía alejados a los pacientes de las presencias negativas que querían afectarlos. El desarrollo de la conciencia, para Pachita y su linaje, implicaba vencer la oscuridad y fortalecer la luz. Según ella, todos los seres tenían como motivo primordial la búsqueda de la luz, y esta motivación hacía que todos los seres vivieran conductas dirigidas al logro de estados positivos de amor y de sana relación con sus prójimos. De esta forma, el concepto de desarrollo de la conciencia que defendía Pachita implicaba la existencia de un centro esencial luminoso en cada ser humano.
y la necesidad de activar este centro, oponiéndose a cualquier barrera que dificultara la manifestación del mismo. Pachita consideraba que el arma más poderosa era el amor y la luz, y que no importaba la aparente actitud destructiva de algún ser, éste siempre viajaba en busca de la luz. La doctrina de Pachita era, pues, la de acrecentar los estados luminosos y la de trabajar en pos de una mayor existencia de luz y amor en el mundo. En este sentido, yo asistí a por lo menos 5 operaciones quirúrgicas, en las que del cuerpo de los pacientes eran extraídos objetos y animales que representaban la materialización de los daños. A estos objetos o animales se les trataba en una forma muy especial. Pachita decía que después de ejecutar una operación de extracción de daños, por la noche se establecía una lucha mortal entre ella misma y el causante del daño, que aparecía para tratar de recuperar el poder perdido sobre su paciente. Recuerdo el caso de un niño de aproximadamente 7 años de edad, que fue operado en la clínica de Pachita, en Parral, de un daño localizado cerca del corazón. Este niño apareció acompañado de su madre, la cual se quejaba de mala conducta, actitudes destructivas y lenguaje obsceno de su hijo. Al estar en presencia de Pachita, y después de ser diagnosticado como enfermedad por daño, Pachita decidió operarlo al día siguiente. El niño llegó a la clínica con su madre. Se sentaron a hacer antesala. En determinado momento, una de las camionetas que estaba estacionada cerca de la clínica perdió inesperadamente el freno de mano y empezó a rodar en dirección hacia donde estaba el niño. Un instante antes de que el vehículo lo alcanzara, alguien salvó al pequeño, quien inmediatamente fue introducido al quirófano para ser intervenido. Recuerdo que este niño fue llevado a rastras a la mesa de operaciones y acostado en ella en contra de su voluntad. Después de que Pachita pidió paz para el pequeño, la entidad que ocupaba el cuerpo del niño contestó que jamás lo dejaría. Pachita esgrimó el cuchillo de monte contra el pequeño, quien con voz ronca contestó que no le afectaban las amenazas. Cuando el cuchillo estaba a punto de ser introducido, el niño empezó a gritar pidiendo auxilio. Pachita abrió el pecho, extrajo un objeto rectangular de color negro carbón, y enseguida cerró la herida. En ese momento el paciente comenzó a llorar. Pachita lo tomó en sus brazos y le dijo que por fin había recuperado su ser íntegro y que ya nadie lo molestaría más. El niño fue entregado a la madre. En varios días después se presentó diciendo que su hijo estaba totalmente transformado. Se había convertido en un niño normal, sin alteraciones conductuales, sin actitudes agresivas, y utilizaba el lenguaje que correspondía a su edad. Este caso, como muchos otros que pude atestiguar, indican que Pachita tenía control sobre mecanismos que se manifiestan en formas objetivas y materiales, como por ejemplo, los objetos localizados en el interior del cuerpo de sus pacientes. Es evidente que estos mecanismos afectan en grado sumo la conducta del hombre, y sin embargo, resultan todavía desconocidos para la ciencia. Perspectivas. Pachita es considerada, y con razón, como una de las mujeres más extraordinarias de todos los tiempos. Su capacidad curativa, su manejo de la realidad y su control sobre los niveles de realidad alternos difícilmente serán superados. Un intento de explicación de lo que Pachita hacía es necesario, aunque de antemano sabemos que tal intento está destinado al fracaso, porque los fenómenos que se manifiestan a través de ella son demasiado complejos y desconocidos como para poder ser integrados a una concepción científica adecuada. La inexistencia de esta concepción, sin embargo, no es argumento suficiente para invalidar las observaciones realizadas en Pachita, las cuales han sido verificadas no solamente por este autor, sino por otras personas que han estado en contacto con esta mujer. Pachita era capaz de modificar la realidad en un grado total. Era capaz de afectar campos energéticos, organizaciones corporales, tejidos y mecanismos fisiológicos, sobre los que ejercía un poder de transformación. ¿Cómo y a través de qué medios se realizaban estas maniobras? Es imposible saberlo.
Probablemente Pachita tenía la capacidad de visualizar un determinado acontecimiento quirúrgico y bastaba esta creación mental para que el acontecimiento ocurriera en realidad. Si esto es así, Pachita de alguna manera conocía las leyes de organización del espacio y la materia, y las relaciones que existían entre estas leyes y sus propios procesos psíquicos. Entre estas leyes y sus propios procesos psíquicos, esta posibilidad es una de tantas tentaciones de racionalización del proceso que ocurría mientras Pachita trabajaba con sus pacientes. En este sentido, recuerdo que en una ocasión apareció en el quirófano un muchacho delgado, triste, débil, con piel violácea, lo que fue reconocido inmediatamente como manifestación de problemas circulatorios intensos. Pachita invitó al joven a acostarse en la mesa de operaciones, y sin mayor preámbulo, abrió el pecho con su cuchillo de monte. Cortó después las costillas e introdujo el cuchillo, extrayendo el corazón, todavía conectado con la aorta y con otras derivaciones venosas. Palpitante, lo colocó a un lado de la terrible incisión, sobre el pecho del paciente. Durante esta operación, yo trabajaba junto a Pachita, y al observar el corazón latiendo fuera del cuerpo que allí yacía, me impresioné a tal grado que repetí varias veces y en voz alta: «Dios mío, Dios mío, Dios mío». Ante esta manifestación de asombro, Pachita ladeó la cabeza y llamando a uno de sus colaboradores le dijo al oído, pero con suficiente intensidad como para que yo pudiera oírla: «Jacobo todavía no es uno de los nuestros». En efecto, Jacobo todavía no aceptaba lo que estaba sucediendo ante sus ojos como una realidad cotidiana y posible, sino que aún tenía la concepción de que aquello era extraordinario e imposible desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología contemporáneas. Esta experiencia me hizo comprender y me permitió asomarme un instante al mundo de Pachita, en el cual la realidad milagrosa resultaba cotidiana, y la idea más extraordinaria era convertida inmediatamente en realidad fática, a través de un mecanismo totalmente desconocido para mí. La misma sensación de imposibilidad y asombro ante lo que veía me ocurrió durante las operaciones que Pachita realizó en una niña de 13 años, que había sido descerebrada durante una intervención practicada en un hospital de la Ciudad de México. La niña era prácticamente un vegetal. No controlaba sus esfínteres, no hablaba, no caminaba y vivía en una silla de ruedas totalmente inválida. Pachita realizó en ella alrededor de 10 operaciones, tratando de reconstruir la masa encefálica que había sido destruida por sobredosis de anestesia. Asistí a 4 de estas operaciones, en las que Pachita abría el cráneo, dejando al descubierto la corteza cerebral, para luego, con su cuchillo, cortar un pedazo de cerebro. Después materializaba tejido cerebral para introducirlo en el lugar del dañado, que previamente había extraído. Las heridas ocasionadas en cada una de las operaciones las cerraba utilizando un procedimiento energético, que consistía en colocar las manos sobre la herida y concentrarse en las palmas, como si éstas irradiaran una energía especial. Cada 15 días, la niña, acompañada de sus padres, volvía para control, y ya no presentaba señales de infección o las alteraciones que generalmente suelen aparecer después de una intervención tan traumática. En lugar de ello, demostraba una mejoría notable. Años más tarde, tuve la oportunidad de visitar a la paciente, que se había convertido en una joven de 19 años. Pude observar que los procesos activados por las operaciones de Pachita, aunque parcialmente tuvieron éxito, ya que la muchacha, si bien era capaz de controlar sus movimientos, tenía un vocabulario restringido. Entendía prácticamente todo lo que se decía. Comía por sí sola, manifestaba un estado de alegría constante, y con ayuda podía caminar. Tales resultados muestran que lo que hacía Pachita tenía un efecto duradero y positivo en quienes iban a verla en busca de ayuda y alivio para sus desgracias. Conclusiones.
Pachita poseía un control casi absoluto sobre la materia y la energía. Una posible explicación de ese poder es que su conciencia estaba localizada en la fuente a partir de la cual se construye la realidad. De alguna forma, sabía cómo modificar esa fuente y por lo tanto las manifestaciones que de ella surgen. Según Pachita, existe un nivel de uno mismo a partir del cual todo es posible, y además lo es natural y directamente. Pachita me regañaba cuando en mi asombro yo parecía disasociar su realidad de la realidad cotidiana. Parecía decirme que hasta que no aceptara como natural lo que ella hacía, no podría comprenderlo. Su comprensión era el hecho mismo. No había que buscar mecanismos sofisticados ni funciones complejas, sino aceptar que cuando se llega a la fuente, todo es posible mediante un acto simple de voluntad. Para Pachita, todo tenía conexión con la conciencia. Todo era conciencia. Bastaba el deseo de la mente, localizada en la fuente de la realidad, para materializar el deseo. A Pachita le gustaba la teoría sintérgica. Cada vez que yo le transmitía las cogniciones de la misma, se regocijaba. Me alentaba a seguir pensando que existía una interacción entre campos de energía y que de ella provenía el mundo de nuestras imágenes visuales. Yo sentía que ella veía los campos y sus interacciones, y que podía manejar su focalización, no solamente con maestría, sino con la certeza de que proviene de la evidencia directa. La mente de Pachita estaba en unión con la mente de sus pacientes y colaboradores. No existe otra forma de entender su poder de conocimiento del otro, ni sus extraordinarias hazañas de diagnóstico. Según la teoría sintérgica, Pachita poseía un poder total de manejo de la focalización, de su factor de direccionalidad. Esto le permitía hacer aparecer su experiencia en cualquier localización, sin tener que trasladarse a ella. Por otro lado, su manejo del campo cuántico o de la red de espacio-tiempo le permitía materializar y dematerializar objetos o trasladarlos como si para ella no existieran distancias o espacios de separación. En conclusión, Pachita fue uno de los más portentosos seres humanos que hayan existido. Su poder le permitía realizar hazañas increíbles. Era una vidente que podía percibir la realidad desde una perspectiva o nivel tales que veía con claridad lo que para el resto permanecía invisible. Esa capacidad de ver hacía que pudiese diagnosticar con una exactitud asombrosa diferentes dolencias y enfermedades. A partir de su conducta podemos deducir que existe un nivel de la realidad desde el cual es posible ver.